Hola mis queridos amigos y amigas. Estoy realmente emocionado por darles la bienvenida a este primer episodio del podcast. Lo peor que pueda pasar es que aprendas algo. Es un primer episodio y por esto mi emoción. El título es algo largo, sin embargo va de la mano con el propósito del podcast, el cual es compartir contigo historias, fábulas y anécdotas, resúmenes de libros, con temas interesantes contadas de una manera natural y que tengan aplicación en el día a día. Estas historias han sido recabadas por mí a lo largo de mi vasta experiencia como líder religioso y como líder seglar en organizaciones o empresas de presencia mundial. Aparte de esto, del podcast como tal y del propósito del podcast, este será el nombre de mi próximo libro, el cual estaré lanzando por Amazon en el primer trimestre del año 2025. Así que estarán también invitados a leerlo. Ahora, ¿de dónde surgió este nombre? En mi formación como líder eclesiástico, específicamente como obispo de la Iglesia de Jesucristo, me gustaba invitar a los líderes de las organizaciones del barrio a que fueran a capacitaciones que no solo eran para ellos, sino para otras organizaciones de la iglesia. En varias ocasiones fui increpado por estos líderes, quienes me decían: ¿por qué obispo? ¿Por qué tengo que ir a una capacitación trabajando yo, por ejemplo, con las mujeres de la iglesia, para trabajar y ser capacitada para una organización que trabaja con las jóvenes? Entendiendo la visión de lo que podía ocurrir en un futuro, solamente les contestaba: sé obediente y ve a esa capacitación, porque lo peor que te puede pasar es que aprendas algo. Y de allí viene este nombre, que me quedó como un mantra en poder ayudar a entender a mis hermanos que no sabíamos en qué momento el Señor nos podía estar llamando para tener otras responsabilidades y que íbamos a tener entonces una mayor ventaja, porque ya íbamos a estar capacitados en cuanto tuviésemos esa nueva responsabilidad en nuestra vida. A lo largo de mi vida también he aprendido que cualquier conocimiento que logremos, sea en nuestro estudio seglar o en nuestro día a día de vida, en las cosas no seglares, nos va a dar una ventaja para nosotros tanto en esta tierra como en el mundo venidero. Recuerdo escuchar una anécdota de un rector universitario en mi país que ratificaba este concepto. Contaba que un joven al que él conoció fue enviado por sus padres a estudiar en Europa con mucho sacrificio económico. Este joven emocionado comenzó a estudiar lo que fue la carrera de filosofía, y a los 2 años de estar estudiando esta carrera se dio cuenta de que no era la pasión de él y lo que él quería estudiar. Entonces decidió irse a estudiar literatura. Imagínense cada vez que tenía que decirle a los padres, o por lo menos en esa oportunidad de decirle a los padres, que después de 2 años él había sentido que su carrera era literatura. Y tuvo una situación similar. A los 2 años, año y medio de su carrera, se dio cuenta de que su pasión no era la literatura. Y nuevamente decidió cambiar de carrera, hasta que con mayor orientación y con mayor dedicación a conocer sobre la próxima carrera que quería estudiar, vio que su pasión estaba en el derecho. Entonces decidió estudiar derecho. Y lo que se puede rescatar de esto es que este rector de esa universidad decía que el tiempo que nosotros dediquemos a este estudio
por lo menos en ese caso era el estudio universitario, no íbamos a tener desperdicio, iba a ser algo que lo que podíamos pensar era que habíamos perdido el tiempo en estudiar. Por el contrario, este joven se dedicó a su carrera y ese conocimiento que logró tanto en filosofía como en la literatura, y ahora graduado en el derecho, lo llevó a tener un currículo sumamente amplio como para llegar a ser uno de los ministros de mi país. Y en un tiempo donde fue había una mejor economía en el país y fue muy exitoso en su labor o en su trabajo como ministro. Entonces, 8 años le tocó estudiar, aun cuando pensaba que no estaba teniendo aciertos. Sin embargo, todo eso le sirvió para su posterior cargo como ministro. Entonces, muchas veces tenemos también que ayudar a nuestros jóvenes a entender de que a veces no tienen, lamentablemente, la orientación que necesitan para estudiar alguna carrera, si es el caso de los estudios universitarios. A veces los jóvenes salen de nuestros institutos de educación y no tienen claro qué estudiar. Sin embargo, todo lo que hagan previo a conseguir su real vocación les va a ayudar y les va a servir como una ventaja para poder lograr metas inclusive mayores. Recordaba el caso de Steve Jobs, que contaba de que su madre lo inscribió para que tomara clases de caligrafía. Y él decía que gracias a esas clases que él tuvo, él pudo lograr que en el caso de su empresa, de Apple y de sus computadores, tuvieran la mayor número de fuentes para que el computador fuese mucho más atractivo para sus usuarios. Entonces nunca consideró que el tiempo que le dedicó al estudio de la caligrafía fue una pérdida de tiempo. Y así hay muchos ejemplos de muchas personas que han tenido que estudiar y que todo el conocimiento que han podido adquirir saben que les va a servir como herramientas. Yo parto de esto también y por eso he dedicado y aún dedico tiempo a cualquier estudio que pueda, a cualquier cosa que pueda aprender, a cualquier estudio o curso que pueda iniciar. Inicialmente lo orientaba más hacia mi carrera, el mercadeo. Sin embargo, posteriormente fui abriendo un poco más la mente y utilizando quizás algunos otros talleres o cursos que se han dictado, inclusive escuchar a excelentes ponentes. Y ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos, que nos ponen al alcance este tipo de recursos. Yo he pensado que muchas veces nosotros tenemos como que yo lo visualizo así, veo que tenemos un pequeño morral, una mochila, y allí vamos a lo largo de nuestra vida, vamos metiendo allí todas las herramientas, todo ese conocimiento que en algún momento nos vamos a tener que sacar y vamos a tener que utilizar en algunas áreas de nuestra vida. O sea, no van a estar allí para solamente ser una carga, sino para ayudarnos a poder entonces lograr y abrir algunas puertas inclusive que a veces están cerradas o que las vemos cerradas, y que cuando decimos, está bien, lo que pasa es que yo aprendí esto hace algún tiempo y es el momento para sacarlo de esa mochila y ponerlo en prácticas. Durante este podcast, así como estas anécdotas que he contado, voy a estar contando anécdotas e historias, como les dije, que sean muy interesantes y que por supuesto tengan de alguna manera puedan ser aplicadas en nuestra vida y les pueda servir de alguna manera como esa herramienta que puedan meter un poco más en su mochila.
Y cuando decidí, pensé en hacer este podcast, pensé en eso. Además que me gusta hablar mucho, también quería compartir lo que he aprendido. Siento que las cosas que aprendemos tenemos que compartirlas, porque es un método también para que se puedan fijar en nuestra mente y en nuestro accionar y no las olvidemos fácilmente. Entonces ese va a ser el propósito. Este podcast va a servirnos como introducción para lo que en el futuro cada semana vamos a estar escuchando, por un tiempo limitado por supuesto. Sin embargo, sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes. En mi formación académica, como les dije, fui graduado en mercadeo. Esa ha sido también mi pasión, el mercado, el estudiar el mercado, cómo se comporta el consumidor, por qué compramos y cómo compramos. Sin embargo, lo que quiero traer a colación es que en una oportunidad que estaba escuchando, estaba analizando un comercial de TV que era sobre una bebida gaseosa exclusivamente para niños, que es el sabor cola. Haciendo ese trabajo de analizar el contenido de ese comercial TV, apareció una figura que no conocía y que me capturó inmediatamente. Y era que en ese comercial había un cuentacuentos. Este cuentacuentos, a pesar de que en los comerciales, a pesar de que a veces nos parecen eternos, son segundos los que duran, él lograba con una historia muy corta captar la atención de los niños que estaban a su alrededor. Inclusive de este niño la captó y me fascinó ver a este personaje, y quise averiguar y saber qué era él, qué realmente podía hacer y cómo lo hacía, porque logré ver cómo capturaba la atención de los niños y cómo prestaban ellos atención en un tiempo tan breve, ¿no? Entonces decidí estudiar un poco más sobre él y aproveché esa situación que tuve de ver cómo capturaba la atención, y de ahí en adelante comencé a utilizar en mis discursos religiosos o no, en mis presentaciones de negocio, cuando debía hacer inclusive presentaciones a altos ejecutivos. Comencé a tener una historia como un rompehielos, y si no podía hacerlo al principio de la historia, lo hacía entonces al final. La intención era que ellos pudieran llevarse parte del mensaje que había compartido con ellos, asociándolo a esta historia de la que había hablado. En la actualidad también, aparte de estos cuentacuentos que tienen, después que hice la tarea y estudié cuál era el propósito de ellos, también escuché de otra técnica de comunicación que está bien difundida y que no es nada nuevo. Sin embargo, a veces no sabemos cómo llamamos las cosas, y esta historia se llama este medio de comunicación también para hacer llegar mensajes se llama el storytelling. Entonces hice la tarea y revisé, porque al principio quise hacerme un cuentacuentos. Sin embargo, entendí, después de saber lo que hace un cuentacuentos, entendí que no era realmente el foco o el objetivo que quería alcanzar. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que es el storytelling y lo que es un cuentacuentos. El storytelling es una técnica de comunicación que se basa en la narración de historias para transmitir un mensaje. Los cuentacuentos es una persona que narra historias para divertir y promover el amor a la lectura. Entonces estos, por supuesto, ambos tienen que tener algunas cualidades o características especiales. Sobre todo tienen que apuntar muy bien, tienen que tener buena memoria,
porque esto les va a permitir a ellos el poder comunicar el mensaje. No es lo mismo cuando leemos una historia que cuando nosotros de memoria la conocemos, y esto era lo que capturaba la atención de los niños, porque la persona con la modulación de voz, con sus gestos, con su dicción, lograba que ellos se atrajeran. Igual una persona que trabaja con el storytelling debe tener unas cualidades similares a ella. Ahora, ¿de dónde o cómo ayuda en el storytelling y el cuentacuentos a que sus mensajes lleguen y sean muchos más efectivos? Por lo menos en el caso de los cuentacuentos, ellos ayudan a desarrollar la imaginación. Por supuesto, ya un adulto debe tener una imaginación desarrollada, entonces el foco del storytelling no está tanto acá. Fomentan la lectura, porque pueden decirle a los niños y les enseñan de dónde ellos trajeron esa historia. Desarrollan el vocabulario, desarrollan la inteligencia de los niños, desarrollan la capacidad lógica inclusive, y acompañan a los niños en momentos difíciles, porque generalmente esas historias, esos cuentos que ellos cuentan tienen una moraleja, y esa moraleja generalmente va y toca alguna de las situaciones que los niños en momentos difíciles puedan estar viviendo. Y también da unas voces a quienes no la tienen, porque permiten fomentar y dar a conocer cuentos o historias que tradicionalmente no llegan a todos. En el caso del storytelling, esta persona que maneja la técnica debe identificar cuál es la propuesta o el grupo de personas al que van a encarnar la historia. Entonces va a otro nivel, va a un nivel quizás inclusive más de adultos, y él debe estar claro de cómo va esa historia, cómo la va a relacionar con el mensaje que él quiere que lleven, por lo menos en el caso de que se utiliza mucho a nivel empresarial. Como un ejecutivo puede prestar atención y conectarse con las metáforas que él va a utilizar en esa historia y se pueda sentir identificado. ¿Tienen conflictos? Si tienen conflictos que motiven al personaje para recorrer la historia, van a utilizarlos. Utilizan herramientas como las imágenes, inclusive son más abiertos porque utilizan a veces hasta la música o cualquier otra forma de expresión, además de las que puedan hacer con las palabras. Por ejemplo, cuando pienso en lo maravilloso que ha sido el poder contar historias, recordé algo que aprendí hace mucho tiempo, de que cuando no teníamos la forma de escribir, teníamos la escritura desarrollada, las historias se transmitían de generación a generación. Y hemos visto algunas inclusive películas donde personas narran historias, inclusive de lo que han sido sus antecedentes y lo que ha sido también lo que sus antepasados vivieron y que ellos ahora tienen que transmitir a sus hijos, a sus hermanos, a su familia. Pero es una manera en cómo en el tiempo que no había escritura se comunicaba la historia. Por ejemplo, con todo respeto escucho o recuerdo siempre cómo Jesús contó historias a través de lo que conocemos como parábola. Y en estas historias se enseñaba la verdad sobre Dios y por supuesto su reino, y se lo enseñaba a sus discípulos y por supuesto también a otras personas que venían a escuchar cómo enseñaba Jesús. Jesús les contó historias sobre las cosas que eran del día a día, de lo común,
para que ellos pudiesen entonces relacionar y eran historias que eran muy familiares para ellos y podían identificar rápidamente lo que el Señor quería decirles. Y ahí hablaba de ovejas, de agricultores y de higueras. Estas historias, por supuesto, les ayudaban y aún a nosotros nos ayudan hoy en día, a pesar de que fueron transmitidas y escritas hace muchos años atrás. Y es la manera de que El Salvador, de una forma muy sencilla, comunicaba su mensaje. Y lo tenemos plasmado, por supuesto, en los evangelios. En nuestros días sigue tomando mucha fuerza el hecho de tener estas historias y de poder compartirlas con personas que aún no sabemos cómo vamos a impactar su vida. Me gustaría terminar con una de esas historias o anécdotas que escuché en una oportunidad. Estaban entrevistando al cantautor argentino Facundo Cabral, y este entrevistador le preguntaba que por qué él en sus conciertos contaba cuentos y también por qué cantaba a la gente y animaba. Y Facundo le respondió con una historia que vivió él en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Estaba dando un concierto para más de 5.000 jóvenes. Y en su última canción, una de las últimas canciones, él ya para terminar comenzó su última canción. Y una persona dice, una señora mayor como de 80 años, se subió al escenario. Cuando él vio a la señora, por supuesto, estaba muy impresionado, y la señora se acercó hacia donde estaba él y la banda. Entonces decidió parar el concierto, o sea, parar esa canción que iba a casi terminar el concierto. Y la señora se le acercó y le dijo: muchas gracias, muchas gracias. Él, impresionado, la dejó hablar y la señora le dijo: muchas gracias por lo que has hecho hoy por mí. Y entonces dio unos pasos atrás, como decía, era una señora de 80 años, ¿qué le importa lo que pensara la gente a esa edad? Y dio unos pasos hacia atrás y pensó que se iba a retirar. En ese momento vio que no, comenzó otra vez él entonces con la banda a tocar, viendo que la señora ya había dicho lo que quería decir, y esta señora retornó hacia donde estaba él y la banda. Volvió a parar la banda y le dijo: muchas gracias, porque te cuento algo, yo era muy pequeña y mi madre me contaba historias, me contaba cuentos, me leía cuentos cada noche. Ella murió y ya no me pudo contar más cuentos, pero yo quería que alguien me contara cuentos. Entonces los jóvenes comenzaron a aplaudir con la historia de la señora. Y luego me llevaron donde unas monjitas en un orfanato porque no había quien me cuidara. Y las monjitas, a pesar de que me daban cariño, ninguna me contaba un cuento. Y yo quería que alguien me contara un cuento. Luego crecí y las monjitas me ayudaron y me casé con un hombre que, a pesar de que me mantenía, me daba comida y tuvimos varios hijos, me golpeaba, me maltrataba y tampoco me contaba cuentos. Y yo deseaba que alguien me contara cuentos. Han pasado los años y hoy, que estoy a punto de morir por un cáncer terminal, en esta noche tú me has hecho feliz contándome un cuento. Y la entrevista terminó con este
con esta anécdota que él tuvo. Y él lapidó esa entrevista con esa anécdota diciendo: por eso es que yo en mis conciertos cuento cuentos, porque no sé a quién hoy voy a ser feliz y va a poder morir feliz porque yo le he contado cuentos. Esta anécdota, por supuesto, me impactó muchísimo. La he utilizado en muchos discursos con aplicaciones diferentes. Sin embargo, este es mi sentimiento también. Espero que durante este maravilloso tiempo que tengamos en el podcast, que puedas seguirme, que puedas hacer tus comentarios y que con mis historias, con mis cuentos, prefiero llamarles cuentos ahora, yo pueda alegrar la vida de alguien y pueda ayudarle a que haya alguno de estos cuentos que pueda ayudarle a cambiar su vida o que puedan ser utilizados para su progreso tanto espiritual como temporal. Estoy a tu disposición y deseo realmente de todo corazón que puedas acompañarme cada miércoles a esta hora y que puedas disfrutar junto a mí de este maravilloso tiempo en el que podamos encontrarnos y en el que puedas escuchar lo que tengo para decirte y que puedas tomar de todo esto lo bueno y desechar lo malo y que juntos podamos seguir creciendo y que Dios bendiga y bendiga nuestra vida y tu vida y la de tus seres queridos por tu atención y por tu dedicación. Muchas gracias, queridos oyentes, y los espero en el próximo podcast, esperando que puedan tener una maravillosa y excelente semana. Bendecidos y apoyados por Dios. Bye.